Este es el ministerio de David Powson y estás escuchando Jesús, las 7 maravillas de su historia. Esta charla, en 10 partes, cubre lo que dice la Biblia sobre Jesús, quién era, por qué vino y qué podemos esperar cuando vuelva. Basada en la sección media del Credo de los Apóstoles, David cubre los hechos fundamentales en los que se basa la fe cristiana. Octava parte, su ascensión. Jesús vino a este mundo de una manera diferente a los demás y salió de este mundo de una manera diferente a los demás. Ambas fueron bastante únicas. Les he hablado de su nacimiento, su llegada, qué diferente fue, pero ahora les voy a hablar de su partida, y es muy diferente. Les dije, creo que ayer, que no dejó este mundo hasta 2 meses después de que murió, lo cual es increíble. Y que se llevó su cuerpo con él, cosa que nadie más hace, y que dejó este mundo mientras aún estaba vivo. Ahora nadie más ha dejado este mundo así, de tal manera que lo llamamos su ascensión. La crucifixión y la resurrección son centrales para nuestra fe y fundamentales para ella. Pero sin la encarnación, antes de esas 3 cosas, o la crucifixión, el entierro y la resurrección son centrales, pero la encarnación lo precedió y su ascensión le siguió. Y por lo tanto, la encarnación, viniendo al mundo, preparó estos 3 hechos y la ascensión los completó cuando regresó al cielo. El calendario de la Iglesia siempre ha incluido el día de la ascensión. Y cada credo cristiano alguna vez escrito siempre incluye que ascendió al cielo después de la resurrección. Y sin embargo, sorprendentemente, la ascensión es posiblemente el elemento más descuidado del credo. Levanten su mano si pueden recordar cuando escucharon por última vez un sermón sobre la ascensión. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Pero ustedes 2 estaban juntos, ¿verdad? Fue el mismo predicador. 4 personas pueden recordar alguna predicación sobre la ascensión. Bueno, van a recordar esta mañana, porque voy a hablar de esto. Es una gran parte de nuestra fe. Es una gran parte de la historia de Jesús. Pero se descuida. ¿Por qué debería descuidarse tanto? Bueno, para empezar, sucedió un jueves, así que el día de la ascensión no es domingo. Así que se pasa por alto. Pero la Navidad no siempre es un domingo y sin embargo se festeja siempre. Así que no creo que el hecho de que la ascensión haya ocurrido 40 días después de la resurrección y por lo tanto entre semana, no creo que esa sea la razón por la que nunca escuchamos sobre eso. Intentemos una segunda razón, y es que todos preferimos decir hola que adiós. Siempre nos encanta saludar a las personas cuando vienen y estamos tristes cuando se van, con suerte. Pero celebramos la venida de Jesús, pero no celebramos su partida. Tal vez sea porque no nos gusta despedirnos, pero no lo creo. Porque los 12 discípulos estaban felices, o los 11 discípulos, como eran en ese momento, estaban felices de que Él se fuera. Se llenaron de alegría cuando se fue. Adiós, adiós. Eso requiere un poco de explicación. ¿Es psicológico el problema que tenemos con la ascensión? No, no lo creo. No creo que sea lo suficientemente grande. Nuestro problema podría ser teológico,
La Iglesia Occidental siempre se ha especializado en la crucifixión y la Iglesia Oriental siempre se ha especializado sobre la resurrección. Y debo admitir que soy más oriental que occidental en ese sentido. Tanto los protestantes como los católicos han enfatizado tanto la crucifixión que la resurrección de alguna manera ha pasado a un segundo plano. Pero en Oriente es la resurrección lo más importante, y el domingo de Pascua, incluso en las calles de Moscú, la gente se saluda con la frase «Cristo ha resucitado». No creo que la respuesta es «ha resucitado ciertamente», y de hecho es el saludo normal en las calles. No creo que sea así en Estados Unidos, pero así es en el este. Pero tampoco las iglesias orientales u occidentales alguna vez han enfatizado la ascensión. Han dicho que creen en ella y que es parte de la fe, pero no la predican, no piensan en ella. Es de un fin de año a otro, de un día de la ascensión al siguiente, y la iglesia a la que voy ignora por completo el día de la ascensión. Y les ruego que me dejen predicar del día de la ascensión, un jueves, y me dijeron que solo me iban a dejar si escribía todo lo que iba a decir para su aprobación. Bueno, estaba tan desesperado por predicar sobre la ascensión que lo hice. Y me dejaron predicar. Pero realmente es extraordinario. Yo creo que la verdadera razón es de lo que nos pasa no es algo psicológico, ni cronológico, ni teológico, sino cosmológico. Porque no nos podemos imaginar dónde está el cielo. Ahora sabemos mucho sobre el mundo y nuestra Tierra y su lugar en el espacio, y la ascensión no parece encajar en la forma en que pensamos nuestro cosmos. Déjenme intentar explicarlo. Cuando la gente creía que la Tierra era fija y plana, el cielo estaba arriba y el infierno debajo, la vida era muy simple. El infierno estaba ahí abajo, el cielo estaba arriba, y Jesús ascendió al cielo, hacia arriba. No sabían en esos días que la Tierra gira tan rápido a medida que viaja a través de su órbita, y si el cielo está directamente arriba de Jerusalén, entonces, ¿dónde está arriba de Jerusalén cuando gira de esta manera? Por eso nos resulta difícil decir dónde está el cielo con una tierra que gira y con todas esas estrellas girando en elipses. ¿Dónde pones el cielo? ¿Y a dónde fue Jesús? ¿Y dónde está ahora? ¿Simplemente desapareció cuando llegó a las nubes? Tenemos todas estas preguntas y cada vez más eruditos cristianos dicen lo siguiente. La historia de la ascensión nunca sucedió. Es un mito, es una historia con un mensaje, pero no es cierto históricamente. Bueno, yo no creo que sea un mito. Cuando el primer ruso fue al espacio, regresó e hizo una broma. Les dijo a los reporteros, no vi ningún ángel. Bueno, es cierto que no los vio, pero ellos sí lo vieron a él. Creo que es más cierto cuando a un astronauta estadounidense le preguntaron, ¿se encontró con Dios ahí arriba? Cuando regresó del espacio, y dijo, no, pero si me hubiera quitado el traje, seguramente lo habría hecho. Lo cual era muy cierto. Muy cierto. Pero lo simple es que la ciencia no ha encontrado ningún signo de vida fuera de la Tierra. Esperan encontrarlo. Instalaron sus radiotelescopios con la esperanza desesperada de recibir un mensaje de ahí afuera. Han dejado tabletas en la luna con la esperanza de que alguien las recoja y comprenda el mensaje. La raza humana se está sintiendo muy sola. ¿Han notado eso? Estamos desesperados por encontrar a alguien más ahí afuera. Según la Biblia, allá afuera no hay espacio vacío, sino que está lleno de vida. El problema es que la ciencia no tiene los instrumentos adecuados para ver lo que hay ahí afuera, ni tampoco nosotros.
Miramos al espacio. Me senté hace poco en el soporte de un gran telescopio y miré alrededor del cielo y no vi ninguna señal de vida, en absoluto. Pero sabía que estaba lleno de vida. La Biblia lo dice. Hay ángeles ahí arriba, miles de ellos. Y sí, el astronauta ruso no los vio, pero ellos lo vieron a él. El hecho es que hay otra capa de la realidad que con nuestros sentidos no podemos ver. Y todos los instrumentos científicos son simplemente una extensión de nuestros sentidos, de la vista, o del oído, o lo que fuera, para permitirnos tener una imagen sensorial de lo que hay más allá. Mi respuesta es que el cielo está en todas partes, excepto en la tierra. Así es como parece pensar la Biblia. Siempre piensa en la tierra y el cielo como si no hubiera nada más. Afortunadamente, la ciencia está empezando a comprender esto con el advenimiento de lo que se llama la física cuántica, cuyo pionero fue un científico alemán llamado Max Planck. Y él era un hombre muy suspicaz. Era un científico muy inteligente y ha introducido ideas que hace 40 años la ciencia no habría podido aceptar. Ahora enseña que dos objetos físicos pueden ocupar el mismo espacio sin ser conscientes cada uno del otro. Que los objetos sólidos pueden atravesar otros objetos sólidos y aparecer en otro lugar. Y este tipo de pensamientos, para nuestras mentes científicas populares, es ridículo. Pero la física cuántica está comenzando a ver un patrón completamente nuevo en el universo. Y a creer que puede haber cosas en tu espacio que no puedes ver ni ser consciente. Pero la Biblia ha estado diciendo esto durante años. Había un profeta, Eliseo, y estaba atrapado en la ciudad de Dotán. Y su joven ayudante se despertó temprano en la mañana y miró hacia afuera de la ciudad y encontró los carros sirios alrededor de la ciudad, completamente rodeados. Dijo, Eliseo, mira, nos tienen cubiertos. Estamos rodeados de carros. Y Eliseo solamente dijo, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. Y miró de nuevo y vio los carros del cielo, rodeando completamente la ciudad, justo encima de los carros sirios. Fue un regalo raro de Dios, ver lo invisible y ver la vida que ya existe ahí y de la cual no somos conscientes. Y este joven se avergonzó de sí mismo y se dio cuenta de que había más carros celestiales que sirios. Así que no hubo problema, no hubo preocupaciones. Él simplemente vio lo que todos ven y se preocupó. Pero tan pronto como Dios abrió sus ojos, se dio cuenta de que la situación era totalmente diferente. Y creo que a veces entramos en pánico porque solo estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo que todos los demás ven. Si pudiéramos ver el punto de vista de Dios y ver lo que está sucediendo delante de sus ojos, y veríamos que Dios todavía está en el trono. Él está en paz, no está preocupado por lo que está sucediendo. Todo va a su manera y Él lo hará terminar con todo. Y leemos todos los titulares de la prensa y nos entra el pánico. Decimos que está llegando a su fin. Es terrible, Señor. Abre sus ojos para que puedan ver la situación real desde el punto de vista de Dios. Por eso pienso que es por eso que no nos gusta la ascensión. No encaja en nuestro mundo pseudocientífico. ¿A dónde fue? La respuesta es que dejó la tierra y cuando dejas la tierra estás en el cielo. Por supuesto, todavía estaban pensando en esos días que las capas del cielo tenían siete capas. Y hablaban del cielo donde vuelan los pájaros, el cielo donde están las nubes, el cielo azul, así hasta el séptimo cielo donde estaba Dios.
Pero, de hecho, Dios está a nuestro alrededor. Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios. Entonces, preguntar en qué parte del universo está el cielo es la pregunta equivocada. Deberíamos hacernos la pregunta de dónde está el universo en el cielo. Esa es una pregunta diferente. El cielo está a nuestro alrededor y no somos conscientes de ello. Los ángeles están a nuestro alrededor. En cada servicio de culto que se lleva a cabo en la tierra, asisten ángeles. Cuando iba a una congregación muy pequeña a predicar, solía predicar hace años en una congregación de una sola persona, una anciana, que siempre aparecía. Incluso si el tiempo en la isla de Shetland era terrible, soplaba un vendaval, ella estaba ahí. Ella siempre me decía, bueno, el Señor está aquí y tú estás aquí y yo estoy aquí, así que tengamos todo el servicio. Y tenía que tocar el pequeño armonio para los himnos, tuve que pasarle la colecta, tuve que predicarle. Fueron algunos de los mejores servicios a los que alguna vez asistí. Pero cuando hablaba para un número pequeño y alguien me preguntó cuántos había, les decía miles. Y había miles. Cuando adoramos a Dios, estamos adorando con los ángeles. Es posible que no los veamos. Y por cierto, los ángeles estudian tu peinado. ¿Saben que cuando Pablo habló de que estaba mal que los hombres tuvieran el cabello largo y las mujeres tuvieran el cabello corto, lo dijo debido a los ángeles? Te están mirando cuando adoras y quieren ver hombres que reconozcan que son hombres y mujeres que reconozcan que son mujeres. Y lo demostramos con nuestro peinado. Y los ángeles nos están mirando a nosotros. La liturgia de la Iglesia de Inglaterra deja bastante claro que la liturgia para el servicio de comunión tiene una frase: por lo tanto, con ángeles y arcángeles, Señor, magnificamos tu santo nombre. ¿Recuerdan que los ángeles se unen a nosotros mientras adoramos? Tengo una hermosa grabación de ángeles cantando mientras un grupo de jóvenes cantaba, y su canción es de simplemente fuera de este mundo. Literalmente. Pero es música gloriosa. Y cada vez que cantas, los ángeles cantan contigo. Por lo tanto, con toda la compañía del cielo, magnificamos al Señor. Pero no los vemos. Ocasionalmente, Dios nos da el privilegio de ver un ángel. Tuve ese privilegio yo hace apenas unos meses y es una experiencia totalmente inspiradora. Pero Dios puede abrirles ese otro mundo ocasionalmente, pero solo ocasionalmente. ¿No sería bueno para nosotros que los estuviéramos viendo todo el tiempo? ¿No seríamos útiles aquí? Tendríamos una mentalidad tan celestial que no sería útil en la tierra. Y un día nos uniremos a ellos y los veremos y estaremos con ellos. Pero Dios, en su misericordia y en su sabiduría, solo nos da vislumbres ocasionales del mundo que nos rodea. Así que Jesús solo necesita dejar la tierra y estaba en el cielo. Está por todas partes a nuestro alrededor. En todas partes, excepto la tierra. Así que dejó la tierra y se fue al cielo. Un obispo de alto rango, el principal obispo episcopal anglicano en Escocia, que ha dicho algunas cosas desagradables sobre mí, también dijo en la BBC que Jesús no volverá porque nunca se fue. Estaba predicando eso en la BBC. Estoy tentado a decir que es basura. La Biblia representa el cielo como en todas partes, excepto en la tierra. Así que Jesús tuvo que dejar la tierra para regresar a su casa al cielo. Eso es lo que lo vieron hacer. He hablado de las desapariciones de Jesús después de la resurrección, pero la última no fue una desaparición, porque lo vieron irse. Solo lo vieron llegar hasta cierto punto y luego fue llevado al cielo
en una nube y desapareció de su vista en una nube. Ahora puedo decirles que el viento era del oeste ese día porque esa es la única dirección que trae nubes a Tierra Santa. Solo estoy tratando de hacerlo real para ustedes. Así que con un buen viento del oeste, Jesús simplemente se levantó y luego fue llevado por encima de la nube. Y como estaba por encima de la nube en cierto punto, solo podían ver la nube. Y siguieron mirando al cielo hasta que los ángeles dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Él volverá, y volverá de la misma manera que se fue. Si tan solo hubiera tenido una videocámara y hubiera podido filmar la ascensión y luego poner la película al revés, hubiera hecho una película de la segunda venida. Pero me temo que en aquellos días no tenían videocámaras y a nadie se le ocurrió hacerlo. Pero volverá de igual manera en la que se fue, así que nuevamente el pronóstico será viento del oeste. Y habrá nubes y regresará a través de las nubes. Así es como se fue. Así es como va a regresar, como veremos mañana por la mañana. Por lo tanto, el universo está lleno de vida, con vida que es más inteligente que nosotros, más fuerte que nosotros, y Dios se revela desde el cielo cuando abre nuestros ojos, cuando necesitamos ver un ángel para saber que estamos recibiendo ayuda celestial. Y los ángeles juegan un papel muy importante en la historia, como les he contado. Si no creemos en los ángeles, hay partes enteras de la historia de Jesús que no tienen sentido. Estuvieron allí en su concepción, estuvieron allí en su nacimiento, anunciándolo a los pastores, estuvieron allí en sus tentaciones en el desierto, estuvieron allí en Getsemaní, y estuvieron allí en la tumba, estuvieron también en su ascensión. Y para mostrarles lo inteligentes que son, les dijeron a los discípulos en la ascensión: ustedes, hombres de Galilea, no podrían haber dicho eso una semana antes, porque un discípulo, Judas Iscarioto, no era de Galilea. Y entonces los ángeles se habrían equivocado si Judas Iscariote todavía hubiera estado presente. Pero tenían razón al decir hombres de Galilea. ¿Por qué están mirando al cielo? Porque todos los que quedaban eran de Galilea. Agrego estos pequeños detalles que son los que me convencen de que tenemos un registro veraz de la ocasión. Todo encaja perfectamente. Y me di cuenta. De hecho, les voy a leer la historia de la ascensión ahora porque quiero que noten con qué frecuencia menciona a los testigos oculares. 5 veces en solo un puñado de versículos. Escuchen. Después de que Jesús dijo esto, fue levantado ante sus propios ojos y una nube lo ocultó de su vista. Estaban mirando fijamente hacia el cielo mientras se iba, cuando de repente 2 hombres, vestidos de blanco, se pararon junto a ellos y le dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. Observen con qué frecuencia hay una referencia a mirar, ver, ver. Este fue un evento que tuvo el testimonio de un testigo ocular y realmente sucedió. No fue un mito con un significado espiritual. Fue un evento y en realidad sucedió. Los discípulos lo vieron irse. Así no fue como sucedió antes. Durante 6 semanas se les apareció y luego desapareció repentinamente. Y él estaba tratando de demostrarles que todavía estaba con ellos cuando desaparecía y escuchando su conversación. Así que nunca desapareció. Todavía estaba ahí, con ellos. Lo vieron irse, esta vez
es muy diferente a las desapariciones. Él desapareció entre las nubes, pero en realidad lo vieron irse y se dieron cuenta de que los estaba dejando. Se dieron cuenta de que ya no iba a quedarse escuchando su conversación. Y uno hubiera pensado que eso les habría roto el corazón. Después de haber vivido con ellos durante 3 años, su mejor amigo se fue. Y sin embargo, regresaron a Jerusalén regocijados, alegres. Incluso regresaron a Jerusalén haciendo algo que ningún judío haría jamás. Lo adoraron. Ahora, que un judío adore a un ser humano, eso es una blasfemia total, una traición total. Y sin embargo, regresaron a Jerusalén adorando a Jesús. Ahora sabían que Él era Dios, el Hijo divino de Dios, completamente divino. El carpintero de Nazaret con quien vivieron, comieron y durmieron. Ahora estaban tan seguros de que era Dios que lo estaban adorando y estaban contentos de que Él había regresado al cielo. Se regocijaron por Él y por ellos mismos. Él podía hacer mucho más por ellos en el cielo que si se quedaba en la tierra. Y se los voy a demostrar en un momento. ¿Cuándo ascendió? 40 días después de la resurrección. 10 días antes del día de Pentecostés. Y celebramos Pentecostés el domingo, pero la ascensión el jueves. ¿Dónde fue? Fue en el Monte de los Olivos, justo encima de la cima de la ciudad de Jerusalén, por lo que pasó fuera de la vista de la ciudad. Tal como Jesús no se apareció a Pilato, ni a Anás y Caifás, en su ascensión no quería que los incrédulos lo observaran. Así que llevó a los discípulos al Monte de los Olivos, justo encima de la cima, fuera de la vista de la ciudad, y desde allí ascendió al cielo. Me da vergüenza decirles que ahora hay 2 iglesias en el Monte de los Olivos que celebran la ascensión, y cada una tiene una especie de yeso con sus huellas para demostrar que fue desde ahí desde donde ascendió. Lo que van a hacer los cristianos, pero ese es el lugar. Ciertamente. ¿Cómo ascendió? No saltó, simplemente se levantó con las manos extendidas sobre ellos en señal de bendición. Y luego cuando llegó alto, una nube vino, lo levantó y lo llevó. Me recuerda a un versículo de Salmos. Él hace de los vientos, las nubes, sus carrozas. Y así ascendió al cielo. Un evento real en el tiempo y el espacio. Había aparecido y desaparecido durante 6 semanas, pero ahora sabían que no era del todo permanente. Pero iba a pasar mucho tiempo antes de que lo volvieran a ver. Así fueron los hechos. ¿Qué significó todo? Primero quiero preguntar qué significó para Jesús. Y lo primero que tengo para decir es que se iba a casa. Es una frase encantadora, ¿no? Ir a casa. Casa es donde más amas. Casa es donde están tus padres. Casa es donde perteneces. Casa es donde te sientes relajado y Jesús iba a casa. Cuando éramos niños pequeños y teníamos que irnos, nos íbamos a la escuela o por vacaciones. Cuando llegábamos a casa, en una hoja de papel, justo cuando entrabas por la puerta principal, había un papel que decía "Bienvenido a casa". Y debajo había un dibujo sobre lo que habíamos estado haciendo o algo más. Mi padre siempre ponía una bienvenida a casa cuando regresábamos a casa. Así que cuando murió, puse en su lápida, "Bienvenido a casa". Lord Baden-Powell, quien fue el fundador del movimiento Boy Scout, le enseñó a los niños cómo seguirse unos a otros siguiendo señales, y las señales pueden ser una flecha en una dirección o una línea que diga "estás en el sentido equivocado", pero luego había un letrero que decía
me fui a casa, una señal, y era un círculo con un punto en el medio. Y cuando Lord Powell murió, eso se puso en su lápida. Un círculo con un punto. Y todos los Boy Scouts lo saben. Significa que se han ido a casa. El cielo es el hogar de Jesús. Ahí es donde estuvo durante tanto tiempo y ahora en la ascensión se irá a casa. Ha estado fuera durante 33 años, pero se va a casa. En segundo lugar, se irá a casa sano y salvo. Ha estado en batallas, ha tomado grandes riesgos mientras ha estado fuera, se ha enfrentado a grandes peligros, pero regresa a casa sano y salvo, fuera del alcance de sus enemigos. Salvo por fin. Y en tercer lugar, regresa a casa victorioso. El emperador romano a menudo enviaba a un hijo para ir a lidiar con los enemigos en una parte muy lejana del imperio, y el hijo regresaría a casa victorioso, y el emperador se colocaría en una procesión de victoria, y en esa procesión estarían los soldados victoriosos, el hijo victorioso en su carro, y luego los prisioneros de guerra encadenados. Luego, se me fue la palabra. Un carro. Luego estaban las carrozas, con todo el botín que le quitaron al enemigo, y esta procesión completa, una procesión de la victoria, marcharía por la calle más grande de Roma, y el emperador se sentaría y la multitud aplaudiría a su hijo. Esa imagen está recogida en la Biblia y dice que Jesús ascendió a lo alto, trayendo cautivos con él, dando regalos a los hombres, el botín de la batalla. Un hijo victorioso que regresa de la batalla victorioso. Y generalmente el emperador entonces recompensaría a su hijo diciéndole: ven, siéntate a mi derecha. Y el hijo dejaría la carroza y subiría los escalones hasta el trono y se sentaría con su padre. De hecho, no era desconocido en el Imperio Romano que el emperador dijera: ahora eres el emperador, asumes la posición de emperador. Ahora tú gobiernas. Todo este tipo de lenguaje se recoge en las cartas de Pablo sobre la ascensión. Iba a casa sano y salvo, iba a casa victorioso, y uno solo puede imaginar la bienvenida que recibió Jesús cuando regresó al cielo. No se dice exactamente, pero ¿creen que los ángeles pudieron quedarse callados cuando regresó victorioso? Pero en realidad lo que sucedió fue que luego fue coronado. La ascensión es la coronación de Jesús, cuando Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, y fue coronado Rey del universo. La coronación. ¿Saben que los británicos son mejores que nadie en ese espectáculo? Lo han visto en la boda real, fue insuperable. Y afirmo que podemos hacer el mejor espectáculo de la Tierra con un evento real, con vehículos maravillosos. Pero recuerdo vívidamente haber visto la primera vez que vi la televisión y ver la coronación de su majestad, la reina Isabel. Fue un espectáculo maravilloso. Fue traído un carruaje dorado, totalmente cubierto de oro. Es un espectáculo. Y tal vez lo puedan ver en su vida otra vez. Es muy raro. Mi padre fue invitado por la familia real en ese evento, y me encanta ver las películas antiguas porque puedo distinguirlo y siento que estuve ahí.
Pero la ascensión es el día de la coronación de Cristo. Por eso lo celebramos. El día en que es coronado rey. Cuando toda autoridad en el cielo y en la tierra es entregada en sus manos. Cuando se sienta a la diestra del Padre y se hace cargo del funcionamiento del universo. Eso es lo que significa la ascensión. Que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Presidente de Presidentes, Primer Ministro de Primeros Ministros, y este es el gran día. Cuando ascendió al cielo y se sentó en su trono. En Filipenses 2, Pablo dice que Dios lo super exaltó. No solo lo exaltó, como dice nuestra Biblia, pero la palabra que se usa es lo super exaltó. Y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, los santos del Antiguo Testamento le darían la bienvenida, los ángeles le darían la bienvenida, el Padre le daría la bienvenida. Imaginen la escena que no está descrita para nosotros. Sería demasiado para nosotros, pero puedo imaginarlo. Este era el gran día que Jesús había esperado y soportó la cruz despreciando la vergüenza por el gozo que le fue puesto delante. Y el gozo era el día de su coronación. Esperaba con ansias esto cuando pasó por la cruz. Lo ayudó a través de la cruz, saber que esto le esperaba después. El gobierno ahora está sobre su hombro y debemos recordar una característica que a menudo se pasa por alto. Cuando Jesús regresó al cielo, Él era distinto. Él no era la persona que dejó el cielo. Ahora era humano. ¿Se imaginan lo que sintieron los ángeles cuando vieron a un ser humano hecho un poco menor que los ángeles, que ahora reina sobre ellos? Nunca olviden que ahora hay un ser humano a cargo del universo. Él bajó, adoptó nuestra naturaleza humana permanentemente y regresó al cielo como un hombre. Es aún hoy un hombre. Todavía está dirigiendo todo el universo en nuestro nombre, lo está haciendo por la iglesia y lo está haciendo por el mundo entero. Y está reinando ahora hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Ese es el objetivo. Todavía hay personas que no lo reconocen, todavía hay naciones que no lo reconocen, pero Él reinará. Es uno de los salmos del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo. De hecho, el texto más citado es el Salmo 110 y aparece más veces en el Nuevo Testamento que cualquier otro texto del Antiguo Testamento. Él reinará hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Eso es lo que estamos esperando. Él ya está reinando, pero hay muchos que no lo reconocen. Un día cada rodilla se doblará, cada lengua confesará que Él es Señor. Hay un hombre en lo más alto del cielo que nos representa allí. Y aún más misterioso, en cierto modo, para nuestras mentes finitas, ahora hay un hombre en la divinidad. Jesús ha llevado nuestra naturaleza humana a la divinidad. Dios es diferente ahora, no era así antes. Pero ahora en la divinidad misma hay una persona que es un ser humano como nosotros y seguirá siendo ese ser humano para siempre. Cuando regrese, verán un ser humano y ese es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Bueno, eso es lo que significó para Jesús. Pero voy a pasar de eso. Quiero ver la ascensión desde nuestro punto de vista. ¿Qué significa para nosotros que haya ascendido?
Les dije que tenemos un ser humano en el centro mismo del universo, y estaba hablando con una señora católica romana y le dije, ¿por qué le rezan a María? Y ella me dijo, bueno, porque ella es humana, porque ella entiende. Y le dije, pero ¿no te das cuenta de que Jesús es humano y Él también nos entiende? Ha sido tentado tal como nosotros. Es la mejor persona que podríamos tener en el cielo, suplicando por nosotros cuando hacemos tantas cosas pecaminosas. Es una gran cosa para nosotros que tenemos a Jesús en el cielo. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre Jesucristo. No necesitamos a nadie más, lo tenemos a Él y es un sumo sacerdote perfecto. Necesitamos un sacerdote que nos represente, pero no necesitamos sacerdotes terrenales. Eso es un error. Muchas iglesias lo han hecho. Todos somos sacerdotes. El sacerdocio es de todos los creyentes, es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero necesitamos un sumo sacerdote y tenemos uno. Y el mejor que podamos tener. Así que todos somos sacerdotes, pero tenemos un sumo sacerdote para representarnos ante Dios. Y a través de él vamos a Dios. Incluso cuando oramos, decimos al final de una oración, por el nombre de Jesús nuestro Señor, no porque ese sea el tipo de fórmula, sino porque estamos orando por Jesús. Y es Jesús quien dijo, todo lo que pidan en mi nombre se los voy a dar, para que nuestras oraciones sean tomadas por Jesús y presentadas al Padre como nuestro sumo sacerdote. Y podríamos tener uno mejor que nos entiende perfectamente y que haya pasado por todo a medida que avanzamos. Él lo entiende todo y te representa. Cuando un cristiano peca, suceden dos cosas en el cielo. La primera es que hay una persona en el cielo que nos acusa. Él es el acusador de los hermanos. No crean que Satanás está en el infierno. Todavía no. Está en el cielo. Y acusa a los hermanos en el cielo. Y en el concilio celestial dice, uno de tu pueblo ha pecado. Pero el mismo Nuevo Testamento que nos dice que acusa a los hermanos, nos dice que tenemos un abogado ante el Padre. Y Él nos representa contra Satanás. Así que siempre que pequemos, Satanás se agarra de eso y dice, ahí está, Señor, está pecando, no es santo. Y el Señor Jesús interviene. Nuestro abogado en las alturas. Lean la primera carta de Juan, el primer capítulo que habla de nuestro abogado. Así que tenemos un acusador y un abogado. Y tú no podrías tener un mejor abogado. Como les mostré en la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Jamás va a haber mejor abogado que Jesús. Jesús puede decir, ni yo te condeno, y defiende nuestro caso ante Dios. Además, intercede por nosotros. ¿Saben? Tendemos a pensar que demasiado alto de nuestra intercesión. Al menos pensamos demasiado en ella, pero olvidamos su intercesión por nosotros. Cuando nadie más está orando por ti, Jesús lo hace. ¿Qué pensamiento? Es el intercesor más grande que haya existido. Y el Nuevo Testamento dice que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Él le dijo a Simón, Pedro, he orado por ti. He orado por ti. Déjalo decir tu nombre ahí. María, Juan. Y Jesús dice, estoy orando por ti. Oh, Señor, estoy demasiado ocupado intercediendo por las naciones. Yo estoy intercediendo por ti. Solo recuerda cuando comienzas tu intercesión por otras personas, comienza agradeciendo a Jesús por interceder por ti y orar por ti. Esa es solo una de las cosas que está haciendo por ti en el cielo.
Como oró por sus discípulos en la tierra, así ora por nosotros ahora en el cielo. Sigamos adelante. Preguntemos qué está haciendo Jesús por nosotros ahora, que no estaba haciendo por nosotros antes de ascender. Aquí hay algo que ustedes pueden poner en su Twitter o lo que sea y tienen una frase. Cuando Jesús ascendió al cielo, se convirtió en bautista. Dejemos que eso se asimile. Hay dos personas en el Nuevo Testamento llamados bautistas. Uno es el primo de Jesús, Juan, y el otro es el mismo Jesús. Y de hecho ambos se describen con las mismas palabras griegas. Ho baptizo, que significa el que bautiza, y de ahí viene la palabra bautismo, el sustantivo bautismo. Juan era bautista, Jesús se convirtió en bautista cuando ascendió al cielo. Déjenme explicarles. La palabra baptizo nunca o muy raramente se traduce al inglés. Se translitera y por eso se escribe en letras inglesas, pero sigue siendo la misma palabra griega bautizar. ¿Pero qué significa en inglés? Significa sumergirse, hundirse, empaparse. Significa básicamente sumergir un sólido totalmente en un líquido. Se usaba para teñir lanas y tomabas la tela y la sumergías en el tinte de color totalmente para que cada parte fuera del color, y eso se llama bautizo. Lana bautizada. Se usaba para tomar una taza y mojarla en un recipiente, una ponchera con líquido, para tomar una bebida, y metías la taza dentro del líquido y la subías llena del líquido y la habías bautizado. Cuando oyes de un barco siendo bautizado, no se refiere a que sea botado con una botella de champán rota en su puente y Dios bendiga a todos los que navegan en él y todo eso. Eso no es bautizar un barco. Es cuando un barco se hunde y va al fondo del océano. Es ahí cuando los periódicos griegos dicen barco bautizado. Siempre significa sumergir un sólido totalmente en un líquido. Ese es el significado de la palabra. Y Juan sumergió a la gente en agua, y por eso fue apodado Juan el sumergidor, Juan el encharcador, Juan el empapador o Juan el bautista. Y él fue quien dijo: hay alguien que viene detrás de mí que no los sumergirá en agua, sino que los sumergirá en el Espíritu Santo. Él los empapará en el Espíritu Santo. Los sumergirá en el Espíritu. Y cuando Jesús vino a la tierra, no hizo eso, ni una sola vez, durante todo su ministerio. Él nunca sumergió a nadie en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con sus discípulos, pero no estaba en ellos. Y eso es lo que les dijo al final de su vida terrenal. El Espíritu Santo estará en ustedes cuando sean bautizados en Él, cuando estén sumergidos, empapados en Él. Pero Él no lo hizo, y cuando regresó a casa todavía no lo había hecho por nadie. Habló de agua viva brotando en personas que creían en Él, pero no había sucedido porque no podía hacerlo hasta que regresara al cielo y recibiera el regalo del Espíritu Santo de su Padre para derramarse sobre la gente común como nosotros. Y eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Jesús dijo: quédense en Jerusalén y serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen hasta que reciban el poder, esperen hasta que sean sumergidos en el Espíritu Santo. Y eso sucedió en el día de Pentecostés.
Y no pudo suceder hasta que Jesús tomó su lugar en el cielo y recibió el poder del Espíritu Santo para otros, y lo derramó entonces sobre 120 hombres y mujeres, incluyendo a su madre. Y ellos hablaron en lenguas y profetizaron, y el Espíritu Santo ahora pertenecía a la gente, y a lo largo del resto del libro de los Hechos, más y más personas fueron sumergidas en el Espíritu Santo. Y así la iglesia se extendió. Bueno, a eso me refiero cuando digo que cuando Jesús ascendió al cielo, se hizo bautista. No bautista americano, ni bautista del sur, se hizo bautizador, y ese título se le dio a él y a su primo Juan. Ya me puedo imaginar en el Twitter. Ahora, Powson dice que Jesús se convirtió en bautista. Pero es verdad, y me gusta decir las cosas de una manera inusual, porque eso te hace pensar. Me pregunto qué pensaron cuando les dije por primera vez que Jesús se convirtió en bautista cuando ascendió, pero lo hizo. Y ahora podía bautizar a la gente en el Espíritu Santo, y lo ha estado haciendo desde entonces. Y solo pudo hacerlo porque regresó ahí. Nadie pudo ser lleno del Espíritu en la tierra hasta que Jesús ascendió. Esa es la verdad. Y porque Él ahora ha derramado su Espíritu sobre las personas, está derramando dones sobre las personas. Dones que nunca tuvieron, dones sobrenaturales, para hacer cosas que ya nadie antes no se podían hacer. Estoy tentado de darles mi testimonio ahora, pero veré si mi tiempo al final, llego al tiempo al final cuando fui bautizado en el Espíritu. Pero me recuerdan cuando lleguemos al final y lo voy a compartir con ustedes. Pero ahora Él está derramando su Espíritu y la gente común está recibiendo dones extraordinarios. Si piensan en sus dones naturales, podrían sentirse tentados a tener un complejo de inferioridad. No se preocupen por eso. Son un gran candidato para el bautismo en el Espíritu y se encontrarán haciendo cosas extraordinarias que la gente común no puede hacer. Porque Él está derramando su Espíritu y sus dones. El regalo más grande del Padre fue su Hijo. El siguiente regalo más grande del Padre fue su Espíritu Santo. Él nos dio su Hijo, pero sin el próximo regalo, ¿dónde estaríamos? Nos ha dado de su Espíritu, dice Juan el Apóstol. ¡Qué Señor tan generoso! En otras palabras, la iglesia estaba destinada a ser carismática, que significa dotada de ministerios que vienen de arriba. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Soy el número 5 en esa lista. Soy maestro, pero estoy perfectamente feliz con ser el número 5. Sea lo que sea, como estén calificados. Dios da diferentes dones a diferentes personas para edificar su iglesia y hacerla fuerte y saludable y capaz de hacer su trabajo. Incluso dijo, obras más grandes que estas van a hacer. Van a ser milagros más grandes que los que yo he hecho, dijo Jesús a sus discípulos. A menudo me preguntan cuáles son los milagros más grandes que Jesús dijo. Bueno, mi respuesta es muy simple. Es todos los milagros y luego puedes pensar en los más grandes. No te molestes en discutir los más grandes hasta que los hayas hecho todos y luego puedes pasar a los más grandes. La gente tiene tanta curiosidad mental acerca de los dones más grandes que ni siquiera se molesta con los demás. Hacer lo que Jesús hizo. Sigan haciendo lo que solía hacer. Eso es lo que quiere el Espíritu. Puedo hacer lo que Jesús hizo y luego dejar que Él decida cuáles son los milagros mayores. Esa es mi respuesta a eso. En segundo lugar, Él no es solo un bautista, sino que Él es el mediador. Es la única persona que necesitamos para actuar como mediador entre los pecadores y un Dios santo. Se necesita alguien en el medio que pueda representar a Dios ante los pecadores y los pecadores ante Dios. Todos necesitamos ese mediador y porque es ideal para ser un mediador entre Dios y el hombre,
Necesitamos ese mediador que interceda por nosotros, debido a ese acusador de los hermanos. Necesitamos un abogado y lo tenemos. Otro título que se le da a Jesús es en la carta a los Hebreos, debido a su ascensión, es que Él es nuestro pionero, el que nos marca el camino, sería una traducción. Ahora, así fue como se construyó Estados Unidos, con pioneros que fueron al oeste y abrieron nuevos territorios. Y realmente la historia de Estados Unidos es la historia de pioneros que querían ir más lejos en territorio desconocido. Me olvidé de los nombres, pero tuvieron dos pioneros famosos, ¿no? Que subieron por el Missouri y se dirigieron al oeste. Lo siento. Mi oído es malo. No está bien. Está bien. Todos lo conocen de todos modos. Todos quieren decírmelo. Pero estos dos fueron pioneros. ¿Y a dónde fueron? Quienes abrieron el país para que otros lo siguieran y plantaran ranchos y casas y se establecieran. Jesús se ha ido como nuestro pionero. ¿Recuerdan que les dije que el orden de Dios en su antigua creación era Dios, ángeles, humanos, animales? En la nueva creación va a ser cambiado eso. Va a ser Dios, humanos, ángeles, animales. ¿No es asombroso? Dios en realidad está tomando seres humanos redimidos y poniéndolos por encima de los ángeles para que los ángeles se conviertan en nuestros sirvientes. Y ellos ministrarán para nosotros. Ese es su destino en Cristo. Y Él ha ido delante de nosotros como pionero. Él es el primer ser humano que estuvo por encima de los ángeles y Él solo está ahí para abrir el camino a seguir. Y si leen la carta a los Hebreos, se trata de seguir a Jesús a ese lugar elevado en la creación. Debemos prepararnos para nuestro destino. Debemos darnos cuenta de que estamos siendo llamados por encima de los ángeles. Y donde Él está sentado a la diestra del Padre, ahí es donde vamos a estar. Entonces, Él es nuestro pionero. Dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. Ha regresado a la carpintería. Está preparando una casa con muchos cuartos. Estoy esperando a ver eso. Pero Él no solo está preparando un lugar para nosotros, sino que está preparando una posición para nosotros. Y esa posición en la nueva creación es bastante diferente a la de la vieja. Él hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Pero ahora vemos un hombre por encima de los ángeles, a donde vamos y vamos a seguirlo. Y Dios está cambiando el orden de la creación. En cuarto lugar, me gustaría decir que Él es nuestro gobernante, nuestro rey. Y para empezar está gobernando la iglesia. La iglesia es un cuerpo muy inusual porque su cuerpo está en la tierra, pero su cabeza está en el cielo. Y a veces hay una condición espástica en la que la cabeza no puede controlar el cuerpo. Y eso lleva a todo tipo de problemas. Cuando el cuerpo no hace lo que la cabeza quiere, te produce una enfermedad, una condición terrible. Pero me temo que sucede muy a menudo cuando la iglesia decide lo que quiere hacer y la cabeza no quiere eso. Así que, aunque la iglesia es un cuerpo en la tierra, constantemente necesita referirse a su cabeza en el cielo para que sea una demostración del gobierno del cielo en la tierra, para que sea una demostración clara del cielo mismo, una colonia del cielo en la tierra. Ese es su plan para la iglesia y lo hará. Le permitimos que nos gobierne y sea nuestra cabeza. En segundo lugar, Él es la cabeza del mundo. Pablo continúa diciendo que
Él es la cabeza de todas las cosas para la iglesia. Él está gobernando las naciones por el bien de la iglesia y lo que hace con naciones enteras lo está haciendo por el bien de la iglesia. Y esa es una hermosa verdad. Es la cabeza de todas las cosas. Nada sucede sin su orden. Él está sosteniendo el universo. Él está dibujando el atlas de las naciones, que toma territorio de una nación y se lo da a otra. Él está a cargo de todo. Había un niño pequeño en un tren y estaba sentado en el vagón solo, luciendo muy feliz y en paz. Y los demás pasajeros en el compartimiento se preocuparon un poco por él. Pensaron que viajaba solo y dijeron, ¿estás solo? Él dijo que sí. ¿No te preocupa estar solo?, le dijeron. No. ¿Por qué no? Bueno, dijo, mi papá conduce el tren. Y eso es lo que puedes decir de una manera sencilla. Eres un hijo de Dios. Puedes decir, mi Salvador está conduciendo el tren. Él está a cargo. No le sorprende nada. No ha perdido el control. Él va a unir todas las cosas. Porque el objetivo de la historia es que todas las cosas se resuman en Cristo y todo lo que hagamos para ayudar a eso, ayudar a que eso suceda, es participar en el propósito de la historia. Un día todo será suyo y esperamos con ansias ese día. Sale el sol, la luna y las estrellas brillan porque Jesús se lo permite. Él podría apagarlas en un momento y lo hará un día. Él está en cargo no solo de la iglesia, no solo del mundo, sino de todo el universo, y eso nos da una seguridad. Pero ahora debo contarles el final de la historia, de esta historia, de todos modos. Cuando todo esté bajo sus pies, cuando cada nación esté bajo su control, cuando todo el universo entero esté en Cristo, Él lo va a dejar. ¿Han leído eso en su Biblia? Va a devolvérselo todo al Padre para que Dios sea todo en todos. ¿Qué frase? Así que lo está haciendo por su Padre y no descansará hasta que las naciones lo reconozcan y todo esté bajo sus pies. Y luego dice, Padre, lo tengo todo de vuelta para ti. Aquí está. Y Él le presentará el reino al Padre para que el Padre sea todo en todos. Creo que me detendré ahí y les daré mi testimonio. ¿Está bien? Voy a ser bastante honesto. Durante muchos años fui un binitarista. ¿Saben lo que significa? Creía en dos personas de la Trinidad y enseñaba sobre dos personas. Las conocía las dos, al Padre y al Hijo. Solo predicaba de Él. No me gustaba predicar sobre el Espíritu Santo. No me gustaba. Tenía que hacerlo una vez al año porque era el domingo de Pentecostés en el calendario de la iglesia y todos esperaban 2 sermones sobre el Espíritu Santo y leyendo algunos libros me las arreglaba para reunir suficiente para mantenerlos contentos, pero me alegraba mucho de volver al Evangelio el domingo siguiente, lo que pensaba que era el Evangelio. Así que prediqué Padre e Hijo y Dios honró eso porque honra la verdad, pero no era toda la verdad. En mi año de posgrado en Cambridge, me había especializado en una pregunta en mi investigación. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés en Hechos 2? Y por eso escribí artículos sobre este tema que tenían una buena calificación. Lo llamo Vaciando la iglesia por grados.
¿Lo agarraron? No. Está bien, pueden pensarlo. Pero yo solía producir estos artículos y les ponía suficiente griego y citaba suficientes eruditos. Eran aceptados como buenos estudiantes, pero no conocía al Espíritu Santo. Y eso me molestaba. Pensé, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Simplemente no lo entiendo. Y luego comencé a cuidar una iglesia. Me convertí en pastor y todavía predicaba todo lo que sabía sobre el Padre y el Hijo, pero era binitarismo, no trinitarismo. Entonces, un día decidí, estando cansado de este problema, y anuncié que iba a predicar 20 sermones sobre el Espíritu Santo en un año, y que leería la Biblia buscando cada mención del Espíritu Santo y los puse en mi serie de sermones. Así que comencé con el Espíritu que traía orden a partir del caos con la creación y en el Génesis, y repasé todas las historias de personas como Sansón, los profetas, que hablaron por el Espíritu Santo, y todas las cosas maravillosas que el Espíritu Santo les permitió hacer. Y logré con bastante éxito llegar al fin del Antiguo Testamento. Luego comencé con el Nuevo Testamento y manejé bastante bien a Mateo, Marcos y Lucas. Y entré en Juan y estaba empezando a ser un poquito complicado. Había acordado llegar a Hechos 2 el domingo de Pentecostés. Pensé que eso sería muy apropiado, ¿no? Pero aún no sabía qué pasaba. Y todos mis trabajos en Cambridge habían llegado a la conclusión de que Pentecostés estaba demasiado lejos para cualquiera como para estar seguro de lo que pasó. Soy bastante escéptico. Bueno, recuerdo que llegué a Juan 15 y estaba empezando a salirme de mi alcance y comencé a desear no haber comenzado nunca la serie. Pero tenía que continuar. Tenía miedo de llegar a Hechos 2 y decirles, no sé qué pasó. Algo más sucedió en la iglesia en ese momento, coincidentemente. Había un hombre en nuestra iglesia que cada primavera desarrollaba fiebre de heno cuando el polen subía y su pecho se congestionaba con líquido y se ponía tan débil que estaba en cama hasta 6 semanas, hasta que su pecho se aclaraba. Era un hombre inteligente, estaba a cargo de una oficina de patentes en Londres, donde se registra una patente para los inventos nuevos. Era un tipo muy inteligente y se llamaba James. Y justo en ese momento, cuando llegué a Juan 15 en la serie, James desarrolló fiebre del heno y sus pulmones se congestionaron y lo acostaron y estaba ahí acostado, jadeando por respirar y con la tez gris. Y bueno, pensé que sería mejor ir a verlo. No quería, porque él era el líder no oficial de la oposición en la iglesia. Siempre hay uno, ¿lo notaron? A veces hay más de uno, pero generalmente hay un hombre que se opone a todo lo que sugiere el pastor, y él era ese hombre. Cualquier cosa que yo sugerí que la iglesia hiciera, que fuera diferente, o se oponía porque lo habíamos hecho antes y no había funcionado, o nunca lo habíamos hecho antes y no lo íbamos a intentar. Cubría bastante bien todo lo que sucedió. Y yo solía llegar a casa de las reuniones de la iglesia realmente frustrado por este hombre, James. Y me quejaba con mi esposa, ¿por qué Dios envió a James a esta iglesia? Y ella me decía, mira David, el resto de la iglesia va a estar contigo. Es solo James, es solo él. No te preocupes por un hombre. Pero yo sí me preocupaba por él, porque él se oponía a todo, muchas veces. Y uno se preocupa por cosas así. Bueno, pensé en ir a verlo. Un domingo por la tarde fui a verlo. Y durante todo el camino no pude sacarme de la cabeza James,
Santiago capítulo 5. Probablemente porque se llamaba así. Recuerdo Santiago capítulo 5. Decía, si hay alguien enfermo que llame a los ancianos, lo ungen con aceite y será sanado. Y durante todo el camino no pude sacar eso de mi cerebro. Y llegué a su habitación y él estaba jadeando ahí, recostado, y me dijo, ¿qué piensas de Santiago 5? Y le dije, bueno, estuve pensando en eso. ¿Por qué preguntas? Bueno, dijo, tengo que ir a Suiza el jueves por la noche por negocios, y los médicos me dejaron en la cama por una semana. ¿Vendrías y me ungerías con aceite? Así que le dije, voy a orar por eso. Eso es una buena salida, ¿no? Y me fui a casa. Y traté de orar por eso y pensé, no quiero que esté sano. Tengo algunas semanas en las que puedo sugerir cosas que se harán en la iglesia. Estaba agradecido de que él estuviera enfermo y dije, Señor, dame una buena razón por la cual no debería ir y ungirlo con aceite. Y el Señor guardó silencio. Los cielos eran de bronce. Y por el miércoles estaba en bastante tensión, pero su esposa llamó y me dijo, mira, tiene un boleto de avión para mañana para ir a Suiza. ¿Vendrás y lo ungirás con aceite esta noche? Y en ese momento no se me ocurrió una excusa. Nunca había hecho eso antes en mi ministerio, así que dije, está bien, iré y lo ungiré con aceite esta noche. Así que fui a la farmacia y compré una gran botella de aceite de oliva y llamé a otros ancianos y les dije que iríamos a la casa de Jimmy y llegaríamos a su dormitorio. Pero algo había sucedido antes de que llegáramos ahí. Fui solo al edificio de nuestra iglesia, me arrodillé en el púlpito y traté de orar por James. ¿Alguna vez has tratado de orar por alguien que no querías que estuviera bien y que estabas contento de que esté en la cama? Es muy difícil. No sabía qué decir. Traté de orar por él, pero no pude. No quería que mejorara y de repente estaba hablando en un idioma que nunca aprendí. Y creo que era chino. Sonaba así de todos modos. Oré en este idioma y recuerdo haber mirado el reloj y haber dicho, no puedo haber estado orando durante una hora. Pero lo había hecho. Y miré el reloj y dije, Señor, he orado por Jimmy durante una hora y no en mi propio idioma. Y pensé, quiero saber si puedo hacer eso una vez más. Y lo hice y salió algo como ruso y estaba orando por Jimmy con todo mi corazón. Y pensé, esto es lo que pasó en Hechos 2. Esto es todo. Así que pensé, bueno, algo va a pasar esta noche. Y esa noche uno de los ancianos y yo fuimos a su habitación y abrimos la Biblia en Santiago 5 y casi lo tratamos como el manual de servicio de un auto. ¿Saben cómo? Te fijas qué haces a continuación y lo primero que dice es, hay que confesar los pecados unos a otros. Entonces pensé que sería bueno hacerlo, así que le dije a Jimmy, nunca me has gustado. Y él me dijo, es mutuo. Y revisamos el libro y al final decía, úngalo con el aceite, así que tomé la botella y saqué el corcho y, bueno, se lo volqué todo en la cabeza. Luego miramos la Biblia y dijimos que habíamos hecho todo y adivinen qué pasó. Absolutamente nada. Y él yacía allí, gris, y yo simplemente pensé que realmente habíamos cometido un error, y me levanté y me escapé, y llegué hasta la puerta y me di vuelta y le dije, ¿aún tienes tu boleto de avión, Jimmy, para mañana? Él dijo, por supuesto. Le dije, bueno, te llevaré al aeropuerto. Y luego corrí y pensé, esto va a estar ahora peor que nunca, porque no se ha curado. Y ya era bastante malo antes. Pero ahora ha empeorado la situación 10 veces más. Y no dormí esa noche.
En la mañana no me atreví a contactarlo y traté de ir a mi estudio y trabajar, pero el teléfono sonó alrededor de las 9:30. Y, hola, soy James. ¿Podría llevarme al aeropuerto a las 11? Le dije, James, ¿estás mejor? Me sorprendí totalmente al escuchar su voz y sonaba saludable, sin la tos. Y dijo, sí, estoy mejor. Fui a la peluquería a cortarme el pelo para ir a Suiza. Y el peluquero le dijo, señor, me temo que voy a tener que darle un shampoo, un lavado con shampoo antes de cortarle el pelo, porque nunca había tenido el cabello, nunca había visto un cabello tan graso en toda mi vida. Así que se cortó el pelo y me llamó. Y le pregunté, James, ¿te sientes con ganas? ¿El doctor te dice que puedes ir? Sí, he visto al doctor, le dijo. ¿Qué pasó? Dijo, en medio de la noche fue como si dos manos enormes apretaran mi pecho y saqué un balde lleno de líquido. Y él dijo, puedo respirar. Así que lo llevé al aeropuerto y ese hombre se convirtió en mi mejor amigo. That man became my best friend. No solo eso, sino que él y su esposa fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y no solo eso, había tenido el pecho débil desde que era un niño y nunca volvió a tenerlo. Bueno, subí al púlpito el próximo domingo para continuar mi serie sobre el Espíritu Santo y pensé que simplemente prediqué como lo hice en todos los sermones anteriores. Tenía mis notas preparadas de semanas y simplemente tomé el siguiente estudio sobre el Espíritu Santo en Juan, como de costumbre. No estaba consciente de ninguna diferencia en absoluto. Pero un joven vino y me dijo, ¿qué te pasó esta semana? Le dije, ¿por qué preguntas? Bueno, dijo, esta semana sabes de lo que estás hablando. Y ese hombre ahora es un misionero que trabaja entre los iraníes. Un carpintero joven, en realidad. Y desde entonces estuve en una nueva dimensión del ministerio. Y he estado en confianza desde entonces. Y soy trinitario. Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es mi testimonio al respecto. Espero que hayan tenido la misma experiencia y que conozcan personalmente al Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo. Eres un verdadero cristiano si es así. Déjenme volver a los últimos momentos que tengo a la ascensión. Cuando se descuida la ascensión, se introducen ciertas cosas que en realidad no son parte del Evangelio del Nuevo Testamento. Una vez que crees que Cristo ha ascendido y está sentado a la diestra de Dios, ya no hablas de invitar a Cristo a tu vida, de abrir tu corazón y deja entrar a Cristo, como si el pequeño Jesús te arrastrara en tu corazón. Piensas en Él como aquí abajo, en la tierra, viviendo en los corazones de las personas. Pero cuando realmente crees en la ascensión, sabes que Él está ahí arriba, donde su Padre gobierna el universo. Obtienes una visión mucho más amplia de Jesús. No de Jesús viniendo aquí a la tierra, sino reinando allá arriba. Es su espíritu el que entra en el corazón. Y sin embargo, muy a menudo los evangelistas dicen, abre tu corazón y deja entrar a Jesús. Y usarán un texto que no tiene significado para la evangelización. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, que abra la puerta y entraré con él y cenaré con él. Esa es una palabra profética para una iglesia que ha perdido a Cristo. No tiene nada que ver con la conversión, pero ese texto ha sido sacado de contexto.
Solo hay 2 versículos en todas las cartas de Pablo que hablan de Cristo en ti. Uno está en... Uy, ¿dónde están? Uno está en Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el tú, en ustedes, es plural, no singular. No es Cristo en tú y tú y tú. Es Cristo en nosotros. Y el otro versículo es, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y está muy claro que en ambos casos Pablo está hablando del Espíritu de Cristo, que es lo que está en nosotros. Pero docenas de veces Pablo habla de que estás en Cristo. Esa es la parte principal. 2 veces habla de Cristo en ti, pero claramente por el contexto significa el Espíritu en ti. Pero todas las otras veces que dice que un cristiano es alguien que está en Cristo, cuando te convertiste en cristiano no decías que Cristo venga aquí, decías que ahora yo estoy en Cristo. Eso es muy diferente, porque significa que estás allá arriba, estás sentado con Él en lugares celestiales. Él no está aquí abajo, así que si estás en Cristo, estás allá arriba, y eso tiene profundas implicaciones en la forma en que vives. Recuerdo haber conocido a un pastor alemán, y él me dijo, cuando yo era joven estaba en las juventudes hitlerianas, y cuando nos unimos, uno de los oficiales de las juventudes hitlerianas nos hizo una pregunta. Dijo, ¿dónde vives? Y yo dije, en Hamburgo. Él dijo, respuesta incorrecta, ¿dónde vives? En Alemania. Respuesta incorrecta, ¿dónde vives? En el Tercer Reich o el Tercer Reino de Alemania. Respuesta incorrecta, ¿dónde vives? Y él dijo que no sabía cuál respuesta debía dar, así que le preguntó, ¿qué debería haber dicho? De ahora en adelante usted dice, yo vivo en Hitler. Esa es tu dirección. Esa es tu casa. Ahí es donde perteneces. Vivo en Hitler. Pero el pastor me dijo, llegó un día en que comencé a vivir en Cristo. Y esa es mi nueva dirección. Estoy en Cristo. Ahora ahí es donde pertenezco. Y Cristo está allá arriba. Cuando llegas a estar en Cristo, ya estás en el cielo. Tu espíritu. Tu cuerpo puede que todavía esté aquí en la tierra y todavía te convenza todos los días de que estás en la tierra, pero en realidad ahora estás en Cristo, sentado con Él en lugares celestiales en tu espíritu. Y cuando mueres, no vas al cielo porque ya estás ahí. Lo que pasa cuando mueres es que tu cuerpo deja de decirte que estás en la tierra y tu espíritu se da cuenta dónde estás. ¿Y dónde estuviste durante tanto tiempo? Porque la muerte cristiana ya pasó. Por lo tanto, no vas al cielo. Simplemente te quedas ahí. Y todo lo que eres consciente de todo lo que tu espíritu te dice es que estás en Cristo en el cielo. Así que la muerte no debe ser temida. No vas a ningún lado. Ya estás en el cielo. Esa es la verdad espiritual. Tu espíritu ya está ahí. Pero el problema es que cuando me despierto en la mañana, mi cuerpo me dice que estoy aquí abajo, y si no tengo cuidado me olvido que estoy allá arriba. Y mis sentidos me dicen demasiado de mi entorno aquí abajo. Escucha tu espíritu. Y por eso que Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde estoy ahora espiritualmente. Ustedes piensan que estoy sentado en medio de Grandview, Kansas City. Bueno, esa es la dirección de mi cuerpo en este momento, pero mi espíritu está escondido con Cristo en la gloria. Estoy ahí. Y cuando muera, mi cuerpo simplemente dejará de hablarme.
de la tierra. Y todo lo que escucharé es lo que dice mi espíritu. Estás con Cristo. Estás en Él. Y has estado en Él por muchos años, sin darte cuenta del todo. Por eso Pablo constantemente dice, busca las cosas de arriba. Vive en Cristo. Vive en el cielo ahora. Date cuenta de que tu espíritu está en Él. Es en Él. Él no está tanto aquí abajo en ti. Estás en Él, allá arriba. Y esa es la verdad que debes decirte constantemente para vivir como si ya estuvieras allá arriba. Bueno, creo que ya he dicho suficiente. No traigas a Cristo aquí. No intentes persuadir a la gente de invitar a Cristo a su pequeña vida. Tráelos a Cristo para que estén en Él. Todo este lenguaje, esta jerga que usamos en la evangelización, no encuentras ningún rastro de ello en el Nuevo Testamento. Lo que encontramos allí es creer en Cristo a la diestra del Padre y recibir su Espíritu Santo sobre la tierra. Nunca dicen recibe a Cristo. Nunca dicen comprométete con Cristo. Nunca dicen invítalo a tu corazón. Todo eso está en un lenguaje que hemos inventado. Dijeron arrepentirse ante Dios, creer en Jesús, recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está todo ahí. La vida cristiana estaba destinada a ser trinitaria desde el principio. Y que el Señor nos mantenga en esa relación trinitaria, demostrando cómo es el cielo a la tierra que nos rodea, por el bien de su nombre. Amén. Has estado escuchando David Pawson. Otras charlas de David Pawson se pueden descargar de forma gratuita desde sus sitios web davidpawson.org o davidpawson.co.uk. Gracias por escuchar.